diputada, bienvenida. Gracias. A ver, ¿cómo es posible que a 6 días, en realidad, de que entre en vigor este fallo, todavía no tengamos una fórmula, no tengamos una ley corta? ¿De quién es esa responsabilidad? Bueno, a mí me parece que en gran parte es de las fuerzas políticas que están en el Congreso. O sea, en la medida que tuvimos un proyecto de ley que se presentó hace más de 9 meses atrás, que fue discutida en gran parte en el Senado, luego pasa a la Cámara. Nosotros estuvimos un par de meses solamente con el proyecto de ley y se logran hacer algunas modificaciones y presentar una propuesta que tampoco logra ser ratificada en el Senado y por lo tanto tenemos dos posturas, digamos, ¿cierto? Una que está en la Cámara y otra en el Senado y que hoy día en la comisión mixta debemos llegar a un acuerdo. Ya, algunos, perdón, apuntaban al gobierno diciendo que las indicaciones todavía no se conocen. Digamos, en esta jornada debiésemos tener algunas novedades. Bueno, lo primero es que se le pidió al gobierno, el día jueves nos constituimos como comisión mixta, el viernes se presentó una estructura por parte del Ejecutivo y también se señaló cuáles eran las cifras, que un poco también se había dudado de si estaban las cifras sobre la mesa respecto al monto total de la deuda. Y eso se explicitó, se transparentó, pero la verdad creo yo que hay algunos que insisten de manera majadera en propuestas que son inviables como solución. Por ejemplo, un salvataje tal como la mutualización. O sea, ese tipo de propuesta ha sido descartada tanto en la forma por el Tribunal Constitucional como también en el fondo por la Cámara de Diputadas y Diputados, como también por el Ejecutivo y por lo mismo esa es una propuesta que no puede seguir siendo de manera insistente defendida por parte de la oposición y en este caso también de sectores encabezados por la senadora Rincón. No, a ver, yo no veo que hay un retardo por parte del Ejecutivo. O sea, ¿Por qué no ve un retardo si quedan 6 días y recién se va a presentar la indicación? No, es que la estructura, la propuesta del Ejecutivo ya se presentó el día viernes. Lo que pasa es que no se ha presentado formalmente la indicación porque, claro, lo que pasa es que en las comisiones mixtas se genera un diálogo en donde si hay alguna propuesta de consenso, alguna modificación, debe ser presentada formalmente por el Ejecutivo luego, ¿cierto? Con la firma y qué sé yo, toda esa formalidad. Pero la propuesta como tal, la estructura, ya fue presentada el día viernes para que los parlamentarios le dieran una vuelta, se generara algún diálogo y hoy día ya se debiera zanjar para mañana votar las propuestas definitivas. Pero en términos de plazo yo veo más bien que todo el tiempo se está buscando una excusa tras otra, ya sea por el tema de cuál es la cifra total del monto de la deuda u otra, ¿cierto? En este caso por la presentación formal de las indicaciones cuando yo no veo en realidad que ese sea el real motivo por parte de algunos parlamentarios de oponerse a avanzar en esta medida. Y para ser franca, o sea, si es que la oposición rechaza las propuestas que se han presentado desde el Ejecutivo, porque el único que tiene acá resorte de presentar indicaciones o propuestas en esta materia es el gobierno. Si se rechaza, no vamos a tener salida a este problema y por lo tanto lo que se va a generar es que simplemente el superintendente va a tener que hacerlo mediante una circular que va a tener que variar mes a mes. Ese es el problema real que tenemos detrás. Entonces, cuando se dice, mira, que tiene supuestamente alguna duda respecto a si se va a dar viabilidad al sistema, esas dudas ya fueron despejadas, tanto porque primero se tiene que cumplir el fallo, es decir, las ISAPRES tienen que pagarle a los afiliados lo que se les debe, es así de simple. Cualquier otra propuesta es buscar que o se comparta la deuda o hacerle un salvataje a las ISAPRES que no corresponde. Y por otro lado, darle viabilidad para que las ISAPRES sigan sosteniéndose. Y ya, eso se ha presentado no solo en esta propuesta, sino, por ejemplo, en el adelantamiento del ICSA, ¿cierto? Sí. En donde le permitió a 2 de las otras ISAPRES que están en el sistema, que son 7 en total, poder tener incluso números azules, que fue lo que se nos presentó por parte del superintendente. Ya, ahora, solo por eso es que, claro, efectivamente a uno como parlamentario no nos gusta, ¿cierto?, tener que votar a favor de adelantar el alza de los costos. Claro, porque igual se recurre a los usuarios, digamos. Por cierto, pero hay que buscar una salida, una solución. Entonces, al Ejecutivo, por una parte, se le pide mostrar una salida que le dé viabilidad al sistema. Y presenta esta propuesta que pone, en primer lugar, que el pago de la deuda se ejecute, cumplir el fallo, pero también darle viabilidad al sistema. Esa es la propuesta que está sobre la mesa y no puede ser que se siga insistiendo en que... Lo que pasa es que si hasta ahora tenemos 2 ISAPRES que han podido solventar en el fondo una buena administración financiera y lo han hecho bien, han tenido números positivos. El resto no. Efectivamente, creo que lo que debemos hacer es dar condiciones para que todas puedan tener una buena administración y mantenerse. Pero eso no quita que no nos podemos hacer cargo de quienes mal administran y de quienes quieren buscar, mediante algún acto legislativo, no pagar lo que se le debe a los afiliados. O sea,
volvamos al por qué estamos acá. Estamos discutiendo esto porque las ISAPRES durante 10 años no cumplieron un fallo en donde se permitieron discriminar a sus afiliados, en donde cobraron lo que no le corresponde a sus afiliados. Entonces, y esas mismas ISAPRES no han tenido ninguna autocrítica respecto a esos 10 años. Entonces, claro, yo igual me imagino cuál será la postura que tienen ahora, de tratar de buscar de que otros les paguen las deudas y que incluso los mismos afiliados les paguen lo que ellos les deben Ahora, esto, a los mismos creo afiliados, ¿cierto? que Lo que tenemos que garantizar es que una ISAPRE que tenga una buena administración pueda sobrevivir y proteger a su afiliado. ¿Y eso Porque lo queda más importante, garantizado eso si se sí aprueba está esto? garantizado Ya. con este proyecto de ley. Pero también otra cosa, que es el fortalecimiento del sistema público, porque hay más de 16 millones de afiliados que actualmente están en el sistema público. Y por lo tanto, si es que alguna de las ISAPRES estuviera en una situación de quiebra y los afiliados tuvieran que recurrir necesariamente al sistema público, poder acogerlos. Y para eso se crea una modalidad complementaria de seguro que también está incorporado y que de hecho es más, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado y por lo tanto este no es un tema de discusión en la comisión mixta, es algo que ya está zanjado y en algo que por lo menos ya nos pusimos de acuerdo. Y en la discusión que han tenido tanto en la Cámara como en la comisión mixta ahora, ¿cuánto los presiona de alguna manera la alerta que levantó el propio superintendente que dice que 2 ISAPRES van a quebrar, que van a caer en insolvencia, que tienen 1.100.000 personas como afiliados? ¿Los presiona de alguna manera o es un dato de la causa para ustedes que no se considera mucho? No, lo más importante para nosotros es proteger a los afiliados y que las prestaciones que actualmente tienen, ya sea en ISAPRES que logren tener solvencia para futuro, como aquellas que tengan problemas, puedan garantizar esas prestaciones en particular, ya sea porque decidan ir a otra ISAPRE o a FONASA, o tratar de que esa misma ISAPRE mantenga, pero lógicamente que le rinda cuentas a la superintendencia en este caso, de buena administración, de que no le está cobrando de más a su afiliado o que no está discriminando. Ahora, perdón, En pero ese sentido es lo que se garantiza. Ahora, el sistema público, por eso se genera el fortalecimiento también de FONASA, entendiendo que eventualmente esa persona pero se eso- iría a FONASA y... eso es Eso lo me que dice tenemos usted. eso es lo que tenemos que ¿Y garantizar. usted cree que eso con la está ley corta. garantizado, que está el plan B bien hecho, bien estructurado, que le da certeza a los usuarios? En la ley corta de ISAPRE sí está garantizado. Lógicamente, esto también debe verse reflejado en el reglamento, la circular que emita la superintendencia, que es el organismo que necesita atribuciones. Porque, claro, esto lo estoy diciendo en el marco de la propuesta que presenta el Ejecutivo. Yo no sé qué va a terminar siendo votado por parte de la comisión mixta. Yo espero que se ratifique esto porque así damos esa garantía. Si no es aprobado, lógicamente no tenemos esa garantía para los afiliados y por lo mismo mi preocupación de que tengamos un proyecto de ley que se haga cargo de toda esta área. Y para usted, esto sale antes del 12 de mayo, o sea, no estamos en una semana que a lo mejor hay que empezar a pedirle a la Corte Suprema que dé un nuevo plazo, ya pasaron esos tiempos. Lo que pasa es ¿O que no? hay algunos parlamentarios Sí, que lo han he escuchado, por eso planteado lo pregunto. esto en la comisión mixta. El problema es que ya la discusión se ha dado latamente. Eso es lo que creo yo. Entonces, el seguir postergando finalmente termina agrandando la deuda. De hecho, las cifras de la superintendencia también se agrandan porque ha pasado el tiempo. Claro, Entonces, se recalcula. Se con el tiempo que recalcula pasa. y por lo tanto el problema aumenta. Así que en la medida que no damos una solución rápida y no resolvemos las diferencias políticas que hay, que yo creo, ojo, que también pasa porque hay algunos que, incluso los parlamentarios que critican la propuesta puesta sobre la mesa e insisten en la mutualización, son aquellos que critican a la Corte Suprema, al Poder Judicial, por haber intervenido en esta decisión. Pero el Poder Judicial tuvo que intervenir porque habían discriminaciones por parte de la ISAPRE durante más de 10 años Sí, lo y que pasa porque es que hay el toda- Congreso hay- no se hizo hay cargo toda una de este discusión. tema. También un poquito de autocrítica del mundo político, ¿cierto? De no haberse hecho cargo de este tema con anterioridad, o sea, Ya, pasaron pero ahí 10 años. que Que son importantes también de revisar, porque hay uno que tiene que ver con la ley corta ISAPRE, que es el cumplimiento, ¿cierto?, de esta deuda, y de buscar mecanismos para que respecto a el método de financiamiento nos hagamos cargo, a la cobertura, ¿cierto? Eso parta por el sistema previsional, ya sea FONASA o el sistema privado, en donde existan este tipo de precauciones. Y en el fortalecimiento de FONASA está la creación de esta modalidad complementaria. Pero otra cosa es la institucionalidad pública de salud, que ahí concuerdo totalmente contigo y creo que hay una deuda que debe ser resarcida y no solo pasa por esta discusión, pasa por una legislación que se haga cargo también de los hospitales públicos, de la lista de Pero ¿y espera, eso por qué no se ha por hecho las en leyes este de tiempo? O sea, presupuesto. O sea, mira, yo creo, y efectivamente eso sucedió con anterioridad, con mayor masividad, y luego en este momento, en este contexto de incertidumbre, los afiliados han decidido
momentáneamente, ¿cierto?, frente a esta circunstancia, también cambiarse a FONASA por algo, ¿cierto?, por encontrar más certidumbre, ya sea estos mecanismos complementarios, pero eso no quita la lista de espera a los hospitales o el servicio de salud público que deba ser fortalecido también, que pasa por otro carril, pero que creo que es necesario ponerle el énfasis adecuado. Ahora, respecto a eso, hay comprometido en este proyecto de ley también, en la ley corta de ISAPRE, la presentación de un proyecto de ley que se haga cargo del sistema de salud pública y del sistema de salud privada de manera más integral y no solamente respecto a esta ley corta de ISAPRE. Y esos proyectos de ley deben ser presentados máximo plazo a fines de este año y por lo mismo creo que es necesario por parte del Ministerio de Salud no solo, ¿cierto?, comprometerse en este plazo, sino empezar hoy por hoy a trabajar en mesas que permitan tener un diálogo previo a la presentación del proyecto de ley. ¿Por qué a usted le disgusta la justicia militar? ¿Por qué no concurrió con su voto? ¿Y qué tan plausible es el argumento que da la oposición de que hoy día en Chile hay fiscales y jueces que tienen alguna animadversión en contra de los militares y los carabineros? Bueno, primero quiero partir del punto del proyecto de ley completo. Este es un mensaje presidencial y por lo tanto hay una intencionalidad por parte del gobierno y de quienes lo apoyamos de poder avanzar en las reglas de uso de la fuerza que le entreguen tanto certezas a quienes tienen que ejercer la fuerza, instituciones de carabineros o fuerzas armadas, como también a quienes somos el resto de los ciudadanos y que debemos estar dentro de este marco. Ahora, respecto a esto, lamentablemente se intentó sacar un rédito político menor y esa es la intencionalidad que no me gusta respecto a indicaciones como esta, en donde poner la justicia militar como condición nos hace retroceder en debates que incluso se habían avanzado no solo por iniciativas de un sector político, sino que en términos transversales, de que sea la justicia civil, la justicia que le corresponde a todos los ciudadanos del país, la que se aplique en este tipo de casos. No justicia, ¿cierto?, de una categoría cuando estamos hablando de un tipo de actuaciones y justicia de otra categoría para otros ciudadanos, ¿cierto? Hacer esas separaciones que también hablan de una suerte de quebrantamiento de la igualdad ante la ley que es riesgosa para nuestro Estado de Derecho. Yo creo que el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley y también asegurar un juicio imparcial son garantías que deben ser establecidas de manera fehaciente en nuestro organismo. Y para eso, este tipo de discusiones lamentablemente nos hace retroceder en debates que yo hubiera esperado que ya estaríamos avanzando, sobre todo frente a un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, en donde la impunidad para cualquier lado es sumamente cuestionable si queremos buscar justicia y seguridad para todo el país. Ya, pero a la hora de actuar, ¿usted cree que a un carabinero le da garantías a algunos fiscales, a algunos jueces que han estado en la polémica además en estos días, que es el argumento que, reitero, da la oposición? Quiero ver los juicios en donde han estado involucrados carabineros que han tenido que usar, por ejemplo, su arma de fuego en contra de delincuentes. Ninguno de esos carabineros desde el 2012 hasta la fecha ha sido condenado por haber actuado con el uso de la fuerza. Y en ese sentido, y eso lo digo porque salió un reportaje CIPER que hizo una investigación bien acuciosa desde el 2012 hasta la fecha con este tipo de casos y que finalmente nos da cuenta de que no está la justificación para retroceder en esta materia. Eso no quita, que el respaldo a la institución de Carabineros debe estar. ¿Pero por qué vía? Por más presupuesto, por mejores mecanismos de protección, poder fortalecer y modernizar la institución, entregando mayor dotación e inteligencia. Eso creo que son factores que deben estar sobre la mesa y ponerle más prioridad y acento que a estas otras iniciativas que más bien nos hacen retroceder en los... Bueno, algunos sectores no me cabe duda que van a insistir en reponerlo en el Senado porque tienen una disposición política a buscar la división, buscar sacar un rédito político menor frente a un contexto en donde lo que debiéramos hacer es actuar en unidad frente a la delincuencia, frente a estas bandas de criminales y a los hechos terribles que ha vivido el país. Yo lamentablemente veo que hay una insistencia política por parte de la derecha, algunos que han sido usados por ejemplo, la bancada del Partido Republicano, parlamentarios que lamentablemente han caído en ese juego político cuando debieran estar en otra vereda, en la vereda de la unidad, en la vereda de no seguir buscando divisiones, sino más bien de buscar propuestas que nos unan frente a la delincuencia. Diputadas. Mira, yo creo que lo primero es nuestro despliegue en el Senado, porque
si es que se aprobara, por ejemplo, en el Senado una modificación como esta, tendríamos que volver a la Cámara de Diputados y luego, si nosotros insistimos en nuestra visión, se va a armar una comisión mixta y, por lo tanto, seguimos retardando un proyecto de ley en el que podríamos coincidir. Y efectivamente, yo creo, y lo dijimos en algún momento, si insisten en esta disposición, no el gobierno, sino que la bancada del Frente Amplio y también otros partidos oficialistas vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, pero de buena forma. Y si queremos garantizar la rapidez, eso también corre por disposición, en este caso, de la oposición, de no insistir en este tipo de ideas que nos hacen retroceder y no avanzar. Sí, a ver, yo creo que como quedó al menos en grandes términos lo aprobado en la Cámara de Diputados, salvo algunos temas que creo que debieran ser revisados, porque las reglas de uso de la fuerza son reglas para poder tener principios y marcos, ¿cierto? Y que esos principios y marcos se vean reflejados en la legislación, darle ese carácter de ley para que luego exista más certeza y más garantía para todos. Y en ese sentido, creo que ese era el objetivo del proyecto de ley y no otro. Lamentablemente, cuando se presentan este tipo de indicaciones, se retuerce el sentido original de la iniciativa. Pero si volvemos a los principios, por ejemplo, debiera, a mi juicio, reponerse en el Senado el principio de proporcionalidad, ¿cierto? Como orientación, no en el sentido de que el carabinero no tenga las condiciones para actuar, sino que inclusive, porque lo dijo la ministra Toá, ni Carabineros ni Fuerzas Armadas están buscando no tener el límite de la proporcionalidad, es un límite establecido internacionalmente, que se utiliza también en las fuerzas de orden y seguridad. O sea, de verdad que acá se está buscando generar una división entre quienes apoyan a Carabineros y quienes no, que es artificiosa, que es inconducente y que daña al país.